Hola a todos. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del capítulo 3 referido a límites y continuidad de una función. Ahora vamos a desarrollar en primer lugar asíntotas verticales y horizontales. Vamos a ver la definición de cada una de ellas, también con ejemplos para que ustedes vean cómo se obtienen estas rectas a las que la curva se acerca. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 3, que trata sobre límite y continuidad de una función, y vamos a desarrollar el tema asíntotas horizontales y verticales. En primer lugar, tengamos en cuenta lo siguiente. Las asíntotas son rectas a la que se aproxima la gráfica de una función. Estas rectas pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Nosotros solamente vamos a ver las asíntotas horizontales y asíntotas verticales. En primer lugar, si leemos la definición de asíntota vertical, dice la recta de ecuación x igual a es asíntota vertical de la función f de x si solo si por lo menos se cumple que el límite cuando x tiende a de f de x o da más infinito o menos infinito. Fíjense, y si recuerdan que hemos visto en el capítulo anterior, que la asíntota vertical, la ecuación siempre es x igual al valor de abscisa por donde pasa. Y si acá estamos diciendo que x tiende a A, entonces la recta vertical es x igual a ese valor A. ¿Cuándo se cumple? Cuando al calcular el límite se cumple que tiende la función a más infinito o a menos infinito. Vamos a comenzar analizando la función f de x igual a 1 sobre x menos 2 que se encuentra en la página 115 del módulo. Primero, si observamos las características de esta función, la podemos ver como una función racional, que es el cociente de dos funciones polinómicas, y también, si recuerdan el tema desplazamientos, sería la función f de x igual a 1 sobre x, pero que está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Entonces obtengamos su dominio de definición. Como es un cociente y el denominador debe ser distinto de 0 para que esté definida, entonces podemos tomar como x cualquier número real menos el 2, porque si x fuera igual a 2, el denominador quedaría 2 menos 2, 0, y como dijimos, no es posible dividir por 0. 1 dividido 0 como operación aritmética no estaría definida. Bueno, entonces para analizar si presenta asíntota vertical, tenemos que tomar el límite de esta función cuando x tiende a ese valor en donde no está definida. Entonces, cuando x tiende a 2. Si lo hacemos por la derecha y por la izquierda del 2, tomemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, quedaría 1 dividido un valor muy cercano al 2, 2,001 por ejemplo, menos 2, ese denominador se acerca a 0. Entonces, 1 dividido un valor pequeño muy cerca del 0 tiende a hacerse grande esa división. Por eso lo simbolizamos que tiende a más infinito. Cuando ahora x tiende a 2 o se acerca a 2 por la izquierda, por ejemplo, digamos 1,999,
Cuando en el denominador restamos ese numerito, 1,999 menos 2, ese denominador queda muy cerquita del 0, pero ahora con valor negativo. Entonces, si hacemos o aplicamos la regla de signo, el 1 tiene valor positivo y el denominador valor negativo, más dividido menos, menos. Y 1 dividido un valor que tiende a 0 me da un valor grande esa división. Por eso decimos que tiende, y como era negativo, a menos infinito. De esta manera, ¿qué podemos comprobar teniendo en cuenta para hallar la asíntota vertical? Si el límite de la función tiende a más o menos infinito, cuando la variable tiende a un valor finito, en este caso la variable independiente tiende a 2, entonces concluimos que la recta de ecuación x igual a ese valor de abscisa por donde pasa la recta vertical es la asíntota vertical, o sea, la recta a la cual la función, la gráfica de la función, se acerca. En este caso, tanto cuando x tiende a 2 por la derecha o x tiende a 2 por la izquierda. En la página 116 del módulo, justamente tienen la pregunta, ¿qué tipo de asíntota presenta toda función logarítmica no desplazada? Escribe la ecuación de la asíntota correspondiente. Cuando vimos la función logarítmica, lo primero que hemos hecho es calcularle el dominio de definición de dicha función. En este ejemplo que está, logaritmo en base 2 de x, fíjense que la función es creciente porque la base b igual a 2 es mayor que 1. Interseca al eje de las x para x igual a 1, da y igual a 0. Si observamos ahora el dominio de definición, son todos los reales positivos, o sea, está definida para el intervalo abierto de 0 a más infinito. Entonces, cuando nos acercamos, si tomamos límite de esta función y nos acercamos a 0 por la derecha, vemos que la función tiende a tomar valores negativos grandes que los simbolizamos con menos infinito. De manera tal que si recordamos la definición de asíntota, la condición que tenía que reunir que el límite de la función tienda a más infinito o a menos infinito cuando la variable tendía a un valor finito. En este caso, ¿a qué valor finito tiende x, la variable independiente? Tiende a 0 por la derecha porque allí está definida para los valores de x mayores que 0. Entonces, dado que cumple con la condición de que la variable independiente tiende a un valor finito y la función tiende a infinito, entonces la recta de ecuación x igual a 0, que es el valor finito al que se acerca la x, es asíntota vertical. Recién analizamos el ejemplo de la función f de x igual logaritmo en base 2 de x. ¿Qué pasa, como pueden observar en la gráfica, si esta función se encuentra desplazada 3 unidades hacia la izquierda? Que sería la función g de x igual a logaritmo en base 2 de x más 3. Ese paréntesis x más 3 lo leeríamos x menos 3. Por eso decimos desde el punto x igual a 1 de la función logaritmo en base 2 de x, lo desplazamos 3 unidades hacia la izquierda. Por eso la nueva función desplazada corta en x igual a menos 2. Desde allí, si observamos la gráfica, en la unidad siguiente, menos 3, se encuentra la asíntota vertical x igual a de ecuación x igual a menos 3. ¿Cómo hacemos para hallar esta ecuación? Para saber si es asíntota vertical, tomamos límite a la función logaritmo en base 2 de x más 3 cuando x se aproxima a menos 3 por la derecha. Entonces,
Al calcular el límite me queda logaritmo en base 2 de menos 3 más 3, quedaría logaritmo en base 2 de 0, o sea que se acerca a 0. Por eso tiende a menos infinito la función. Por lo tanto, la recta de ecuación x igual a menos 3 es la asíntota vertical. Ahora analicemos este ejemplo de la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado para ver si presenta asíntota vertical. Primero, si observamos el dominio de definición, es igual al conjunto de todos los números reales menos el 0. ¿Por qué? Porque no es posible dividir por 0. Si hacemos 1 sobre 0 al cuadrado que es 0, 1 dividido 0, como operación aritmética, no es posible dividir por 0. Entonces, para ver si presenta asíntota vertical, ¿qué teníamos que hacer? Tomar límite de la función cuando x tiende a ese valor, en este caso, a ese valor donde no está definido, que es igual o tiende a 0. Si analizamos cuando x tiende a 0 por la derecha o x tiende a 0 por la izquierda, y observamos que el denominador es x al cuadrado, nosotros sabemos que base negativa exponente par, resultado positivo. Base positiva exponente par, resultado positivo. O sea, al estar elevado al cuadrado, por más que la base sea negativa o positiva, el resultado da positivo. Y como también el 1 es positivo, ¿qué haríamos? Más dividido más, el resultado da positivo. Y como es al tomar límite cuando x tiende a 0, entonces por derecha y por izquierda, de 1 dividido un valor chiquito, que da como un valor que tiende a 0, entonces en el límite ¿a qué me tiende? A más infinito. Por lo tanto, está cumpliendo con la definición para ver si presenta asíntota vertical, que la función en el límite tiende a infinito cuando la variable independiente tiende a un valor finito. ¿A qué valor tiende? X igual a 0. Entonces se traza la recta vertical de ecuación x igual a 0, que es donde la gráfica se aproxima. Es la ecuación entonces de la asíntota vertical. Ahora veamos cuando una función presenta una asíntota horizontal. ¿Qué dice la definición? La recta de ecuación y igual a b es asíntota horizontal de la función f de x si, solo si, por lo menos se cumple que el límite de la función cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito es igual a b, o sea, la función tiende a b. Fíjense la diferencia con la definición de asíntota vertical. En la horizontal, la función es la que tiende a un valor finito, que lo llamamos a este límite b. Y la variable independiente es la que tiende ahora a más infinito o a menos infinito. Siempre la ecuación era, en aquel caso, la x igual a la constante y en este caso la y igual a ese valor constante. Analicemos ahora el ejemplo de la página 116 que nos presenta la gráfica de la función exponencial, un medio elevado a la x, desplazada una unidad hacia arriba, por eso dice más 1. Esta función, por tener la base, un medio entre 0 y 1, fíjense que es decreciente. Entonces, cuando le calculamos el límite, cuando x tiende a más infinito, de un medio a la x más 1, cuando hacemos 1 a la infinito es 1, pero dividido 2 a la infinito, tiende ese denominador a infinito. Entonces, 1 dividido un valor que tiende a infinito tiende a 0. Más 1 es igual a 1. Quiere decir que el límite de esta función es igual a 1
cuando la variable independiente tiende a más infinito. Entonces, la recta de ecuación y igual a esa constante es la asíntota horizontal. En este ejemplo tenemos graficada la función exponencial f de x igual a 2 a la x, que la hemos desarrollado en el capítulo 2. Habíamos visto que cuando tomábamos límite, cuando x tiende a menos infinito de esta función 2 a la x, la función tiende a acercarse a 0. Entonces, nuevamente, como reúne las condiciones o la definición de asíntota, que el límite de la función tienda a un valor finito cuando la variable independiente tiende a más o menos infinito, podemos decir que la recta de ecuación y igual a 0 es la asíntota horizontal de esta función. En este ejemplo, además de la función f de x igual a 2 a la x, que hemos visto que tiene o presenta asíntota horizontal igual a 0, también se ha graficado la función desplazada g de x igual 2 a la x más 9. Fíjense, 2 elevado a la 0, 1, más 9, 10, corta en y igual a 10. Entonces, cuando le tomamos límite para x que tiende a menos infinito, de 2 elevado a la x más 9, entonces 2 elevado a la menos infinito, acuérdense que cuando el exponente es negativo se invierte la base, entonces queda 1 sobre 2 a la infinito, 2 a la infinito tiende a infinito, entonces 1 sobre un valor que tiende a infinito tiende a 0, más 9 es igual en el límite a 9. Por eso, como el límite de esta función tiende a un valor constante igual a 9, cuando la variable independiente x tiende a menos infinito, concluimos que la recta de ecuación y igual a 9 es la asíntota horizontal. Fíjense ahora qué sucede si en lugar de estar desplazada verticalmente 9 unidades, lo está 8 unidades hacia abajo, como el ejemplo de la función 2 a la x menos 8. G de x igual a 2 a la x menos 8. Cuando tomamos límite, cuando x tiende a menos infinito, haciendo el mismo razonamiento que hicimos para 2 a la x más 9, ahora para la función que está desplazada 8 unidades hacia abajo, da en el límite menos 8. Entonces, la recta de ecuación y igual a esta constante menos 8 es la asíntota horizontal. Como vemos entonces en general, cuando se nos presenta la función desplazada verticalmente, b a la x más c, cuando x tiende a menos infinito, la función en el límite tiende a ese valor constante c. De ahí que la ecuación de la asíntota horizontal es y igual a c. Vamos a ver dos ejemplos más, pero ahora de esta función que presenta asíntota vertical y asíntota horizontal. La función en estudio f de x igual a 1 sobre x, que está definida para los números reales menos el 0. ¿Por qué? Porque no es posible dividir por 0. Entonces, si primero tomamos el límite cuando x se acerca a 0 por la izquierda de la función 1 sobre x, al ser x cerquita del 0, menos 0, y algo, el 1 es positivo, más dividido menos, me queda menos. Y como es 1 dividido valores cada vez más chiquitos, entonces queda que la función tiende a menos infinito. Mientras que si ahora calculamos el límite cuando x se acerca a 0 por la derecha de la función 1 sobre x, como son valores chiquitos, 0, y algo, pero positivo, entonces 1 es positivo, más dividido más, me da positivo, y 1 dividido valores chiquitos me tiende a más infinito. De esta manera se cumple la definición de asíntota vertical,
o sea que el límite de la función tienda a más o menos infinito cuando la variable independiente tienda a un valor finito, en este caso a 0. Entonces, la recta de ecuación x igual a 0, que es el valor de abscisa por donde pasa, es la asíntota vertical de esta función. Cuando ahora vamos a analizar la presencia de asíntota horizontal, tenemos que hacer al revés. La variable independiente tiene que tender a más o menos infinito y el límite de la función me tiene que dar un valor finito y determinado. Entonces veamos, cuando x tiende a más infinito de la función 1 sobre x, fíjense que la función tiende a acercarse a 0. Y si x tiende a menos infinito, la función también tiende a acercarse a 0. De esta manera, entonces, la recta de ecuación, la y igual a constante, el valor por donde pasa es y igual a 0, es la ecuación de la asíntota horizontal. Por lo tanto, esta función presenta las dos asíntotas, vertical y horizontal. Fíjense en el siguiente detalle para darse cuenta que tiende a más infinito, menos infinito y que tiende a 0. En el caso de la asíntota vertical, si ustedes van haciendo 1 dividido 0,1 da 10, 1 dividido 0,01 da 100, 1 dividido 0,001 da 1000, o sea, cada vez toma valores más grandes. Mientras, por eso decimos que más chiquito, o sea, más cerca del 0 está, por eso tiende a más infinito. Y en el caso de la asíntota horizontal, si ustedes van haciendo 1 dividido 10, 0,1, 1 dividido 100, 0,01, 1 dividido 1000, 0,001, o sea, cada vez se va acercando más al 0. De ahí por eso que, en general, cuando uno dice si el límite de una función, o sea, es de la forma L sobre un valor que tiende a 0, da infinito. Y en el caso de la asíntota horizontal, decimos el límite de L, que el L acá es 1, dividido y más o menos infinito, o sea, un valor grande, en la función me tiende a 0. Como último ejemplo, retomemos el de la página 115, que ya habíamos visto que la función f de x igual a 1 sobre x menos 2 presenta asíntota vertical x igual a 2. Esta es la función desplazada, la 1 sobre x desplazada ahora 2 unidades hacia la derecha. Vamos a ver también que presenta asíntota horizontal y igual a 0. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tomar límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito y ver si la función me da un valor finito y determinado. Entonces, cuando hacemos el límite, cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x menos 2, infinito menos 2 directamente nos sigue dando infinito. Entonces 1 dividido un valor grande que tiende a infinito, en la función me tiende a 0. Lo mismo si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, de 1 sobre x menos 2, entonces también la función tiende a 0. De esta manera, ¿qué concluimos? Que la recta de ecuación igual a 0 es asíntota horizontal de la función f de x igual a 1 sobre x menos 2. Por lo tanto, esta función presenta tanto asíntota vertical como asíntota horizontal. Entonces, resumiendo, si nos piden analizar la presencia de asíntotas verticales y horizontales, lo que tenemos que hacer es tomar límite a la función en estudio. Generalmente, para saber de la asíntota vertical, si está definida, por ejemplo, para todos los números reales menos un valor a, entonces tomamos límite para cuando x tiende a ese valor a para ver qué sucede. Si la función tiende a más o menos infinito, entonces presenta la asíntota vertical de ecuación x igual a a.
Y también evaluamos el límite de la función para cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Si en uno de los casos, o en los dos, la función tiende a un valor finito determinado b, entonces también presenta asíntota horizontal igual a ese valor b.